Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Diálogos de China y el Mundo. El día de hoy en los micrófonos nos acompañan Luis Ávila, muy buenos días. André Guerrero. Hola André, mi nombre es Carolina Sayas y bueno, vamos a estar platicando con ustedes el día de hoy. Dejamos un saludo de parte de nuestro compañero y amigo Jorge Galván, quien por asuntos académicos el día de hoy no nos puede acompañar, pero nos envía todas sus buenas vibras y su conocimiento, por supuesto, sobre estos temas que abordamos aquí. Se siente la ausencia aquí. Se siente la ausencia de Jorge. Vean ese Pero micrófono. Bueno, sí, nuestro amigo del alma. Entonces, antes de dar inicio a la charla que tendremos el día de hoy, ¿dónde nos pueden encontrar para que sigan este episodio, pero también el historial que ya tenemos? Pues nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en Twitter, en LinkedIn, en TikTok. Todo con tan solo escribir SecBC UABC. Muy bien, y el día de hoy hablaremos sobre las inversiones de China en América Latina y específicamente también a ver si le podemos dar un espacio especial a México. Entonces, de eso va el tema de hoy. Pues simplemente recordar que la llegada y salida de inversiones es parte de un fenómeno económico que hay que diferenciar muy bien porque a veces se suele confundir con comercio o con financiamiento o con otro tipo de fenómenos de la economía. Entonces es un fenómeno particular que básicamente es la salida de capitales de un país hacia otro a través de empresas, ¿verdad? De entidades económicas extranjeras. Son capitales, son dinero que llega a otros territorios con el propósito de crear empresas, invertir y establecer cierto control, operaciones. Así es, cuando hablamos de inversión extranjera, pues hay algunos autores que mencionan que la inversión extranjera se ve como la polinizadora de la economía a nivel mundial, ¿no? Como ese trabajo que hacen las abejas de polinizar, llevar el polen de una flor a otra para generar como, pues, que florezcan las otras plantas. La inversión extranjera tiene como ese papel en teoría, ¿no? Y más adelante hablaremos por qué es en teoría, o sea, particularmente este comentario, ¿no? Se supone que la inversión se mueve de un país hacia otro con el objetivo de, primero, pues de aprovechar los recursos de otro país. Las empresas se van a mover en primer lugar porque necesitan un espacio físico o porque necesitan mano de obra o porque necesitan los recursos existentes en otro país y no en su propio país, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, el país al que llega la inversión recibe pues esa tecnología o ese conocimiento que viene del país emisor, se llaman así, emisor y receptor de la inversión. Sin embargo, esto no siempre sucede así porque ya hemos hablado en episodios anteriores que no necesariamente se da esa derrama tecnológica e incluso económica, ¿verdad? En los países, así que estaremos abordando esos temas, hablando particularmente de China y su relación con América Latina. Así es, ¿y por qué en este tema China es relevante? Sí. Pues porque por mucho tiempo fue el mayor receptor de inversión extranjera directa, o sea, él conoce los dos lados, ¿no? Y ahora está posicionada como uno de los mayores emisores de inversión extranjera directa, incluso ya en primer lugar en algunas regiones como en África, en el sureste asiático. Pero aquí pues entramos en una discusión con Latinoamérica, porque nos tenemos que replantear si China es como un competidor. Ya sabemos que la entrada de China el 11 de diciembre de 2001 a la Organización Mundial del Comercio, pues planteó este reto sobre todo para México, ¿verdad? Porque México es un socio comercial muy cercano a Estados Unidos y la entrada de China a este organismo, pues planteó graves problemas, yo creo, para la relación México-China, al punto de que en varios años ha superado el comercio China-Estados Unidos al de México-Estados Unidos. Sí, es a veces entonces la inversión, como decía Carolina, pues un fenómeno que puede impulsar otro tipo de actividades económicas. En México, la mayoría de las veces cuando se instalan empresas en la frontera norte son con el objetivo de exportar, ¿verdad? Entonces son empresas que llegan para manufacturar y después exportar esos materiales, esas tecnologías. Entonces, pues China se ha consolidado ya como uno de los más importantes, si no es que el más importante ya, según el reporte de inversiones de Naciones Unidas. Pues China ya aparece desde hace 2 años como el principal emisor de inversiones y eso no es un dato irrelevante, ¿verdad? Ha superado a Estados Unidos, pero luego también hemos sido testigos de algunos casos particulares como Huawei, por ejemplo,
que han escalado, ¿no? Entonces, tanto cuantitativa como cualitativamente, China está dando de qué hablar en este aspecto económico. Y ahorita hablaremos de las condiciones en las que China emite y recibe inversión, porque si bien es cierto, China envía sus inversiones a otros países, pues también las recibe, ¿no? También es un receptor de inversiones y, no sé, me gustaría poner sobre la mesa el caso de, en su momento, Japón, que una de las condiciones determinantes para recibir la inversión fue que se tratara de empresas altamente tecnológicas, o sea, para generar su propio desarrollo, ¿no? Japón fue inteligente en ese sentido y dijo, ok, sí voy a recibir, me voy a abrir al mercado, voy a recibir inversiones, pero no cualquier tipo de inversión, no cualquier tipo de empresa. Cuando hablamos de inversiones no necesariamente nos estamos refiriendo a la inyección de capital, por ejemplo, ¿no? Sino a la recepción de empresas. La inversión la podemos dividir en directa e indirecta. La inversión directa es aquella cuando vienen las empresas y procesan un proceso cualquiera que sea en su cadena, y la indirecta es cuando estamos hablando de algo más pasivo, el de capital, digámoslo de esa forma. Entonces, bajo esa diferenciación, la inversión directa que recibía Japón y las condiciones que tenía era pues que fueran empresas altamente tecnológicas. Pero cuando hablamos de China, ¿cuáles son esas condiciones? Ahí fíjate que ya que pones este punto y ahí acoplándolo con un tema que hablaba Andrei también sobre las maquiladoras. Recordemos que este modelo de maquiladora pues se inicia en México por allá por 1960. Y una de las razones del por qué era de que se necesitaba empleo, que todos lo entendemos, ¿no? La frontera norte pues tenía una situación de desempleo muy fuerte en esos años. Entonces esto llega como a darle esa tranquilidad al país de generar empleo en la frontera. Pero otra de las razones, que es lo que comentas, Carolina, es la transferencia de tecnología. Que no siempre no se ha dado y que ya estamos en 2022. Y pues aquí la pregunta es, ¿por qué China sí ha logrado que se dé una transferencia de tecnología? ¿Qué es lo que tiene China que no tiene México? Porque pues no tenemos duda de que hay mexicanos que han trabajado años, décadas en maquiladora, saben cómo hacer una televisión, un auto, etcétera, etcétera, pero no vemos que esas personas cuando salen de trabajar en las maquilas emprendan un negocio tecnológico. Eso no sucede. Y en China hay infinidad de ejemplos de empresas que reciben esa capacitación por años en una maquiladora y al salir emprenden un negocio tecnológico. Entonces aquí la pregunta, ¿qué ustedes consideran que China tiene y México pues no podría tener esa condición como China que nos hace esta diferencia, ¿no? Pues es una política industrial, ¿no? Ya muchos académicos... La propiedad intelectual es muy importante. Han mencionado, sí, también es un punto importante, pero no sé, es básicamente un plan como país para aprovechar esos capitales, esa tecnología, todo ese conocimiento que llega y dinamizarlo en el territorio, ¿verdad? Eso todavía es una carencia, es una deuda que hay en México, pero para hablar un poquito de la actualidad, porque en aquellos años, ¿no? Cuando China se comienza a abrir con la reforma y apertura, creo que la prioridad era generar trabajos, ¿verdad? Darle de comer al montón de gente que vivía y que estaba en carencia por el modelo pasado comunista planificado. Entonces, al principio era simplemente generar empleos, ¿verdad? Aprovechar esa ventaja comparativa que todavía tiene China, que es la abundante mano de obra, y ofrecérsela al mundo para que las empresas multinacionales redujeran costos. Ahora creo que China tiene planes muy interesantes para definir ciertos sectores, ¿verdad? Tú debes de conocer muy bien este tema, Luis, de las listas negativas y las listas positivas, ¿verdad? Sobre todo enfocarnos en las listas positivas que se van a referir a sectores tecnológicos, a sectores como la robótica, médicos, así es, agrícolas, de tecnología agrícola y también otros de medicina, de aeroespacial. En todos estos sectores, básicamente lo que está haciendo China ahorita, que son estos sectores de listas positivas, es decirle a las empresas multinacionales vengan a invertir. ¿Y cómo van a venir a invertir? ¿O cuál es la negociación? Bueno, facilidades fiscales, en principio, ¿no? Te reducimos... El desarrollo de las zonas económicas especiales para esas empresas. Exactamente. Entonces, es todo un plan muy bien trazado que lo que busca es ahorita aprovechar esos sectores para que el día de mañana China siga aprendiendo y genere sus propios emprendimientos, sus propias industrias locales
básicamente es eso, ¿no? Es esa falta de plan de política industrial que China ya trazó muy bien, que tiene muy claro el objetivo. Y bueno, en México, pues, o sea, tenemos planes nacionales de desarrollo a 6 años, entonces eso nos limita mucho, ¿verdad? Tener un mediano y largo plazo claro. Bueno, adicional a esto que tú mencionas, yo diría que el desarrollo, o sea, sí es la atracción de empresas extranjeras, como bien mencionas. Sin embargo, creo que el desarrollo también se da interno, porque a la par de que el gobierno chino dice, ok, empresas extranjeras que son expertas en alta tecnología, en biomedicina y una cantidad de áreas importantes para el desarrollo tecnológico, económico, científico. Adicional a eso, estaba leyendo que también chinos que viven en China, o sea, como tú y como yo, mexicanos en México, tenemos la posibilidad de emprender un negocio y ser apoyados por el gobierno. O sea, ¿sabes qué? Tengo esta idea. Ok, ve y capacítate allá, aprende, genera tu empresa y voy a subsidiar tu empresa por un tiempo. Entonces, ahí yo creo que la tarea es detectar cuáles son los proyectos que tienen ese potencial tecnológico, por ejemplo, y apoyarlos, ¿no? Entonces, sí viene de fuera, pero también se genera desde dentro de China. Entonces, creo que es una combinación. Claro que lo que tiene un mayor impacto, si nos vamos a los números, pues será lo que viene de, lo que va de fuera a China, ¿no? Sin embargo, el desarrollo interno también está, pues, gestándose ahí de cierta forma, ¿no? Así es parte de esa política industrial que nos comentaba Andrea hace un momento. Y pues otro punto también importante aquí sería, bueno, ya trasladándolo a México, ¿qué es lo que viene a México de inversión de China? ¿Hacia dónde se dirige? Pero antes que eso, fíjate, yo diría, ¿por qué a México y a ciertas áreas de México? Okay. Aquí me gustaría, pues, darnos un comercial, ¿no? De un artículo que tenemos, se llama Caracterización de la inversión extranjera china en México por estados. Entonces los invitamos aquí como parte de la divulgación de la ciencia también, que lo busquen, ahí lo encuentran en cualquier buscador. Y pues lo que encontramos ahí fue interesante porque coincide con lo que encontramos de China a nivel internacional, que China no tiene claro por qué razón dirigir la inversión, hacia dónde. Como por ejemplo Estados Unidos o Europa, ¿no? Así es. En Estados Unidos y Europa se ve muy claro que buscan lugares con un Estado de Derecho sólido, con derechos humanos pues también muy claros, con una fiscalización no tan compleja, etcétera, etcétera, ¿no? Abundantes en recursos naturales, etcétera. Pero en el caso de China vimos que ninguna de estas variables realmente hacía un cambio peso, ¿no? en dirigir la inversión. La única que vimos fue el tamaño de la economía, que es creo que la variable más básica, ¿no? Entonces en México pues se dirige a los estados económicamente más grandes, más sólidos, como Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, pero creo que no está muy claro qué es lo que busca China realmente en Latinoamérica, ¿no? Más allá del tamaño de la economía. Y antes de continuar, pues me gustaría también agregar que en el caso de China, una cosa que yo percibí durante mi estancia es que la logística, la infraestructura de China es lo que le da esa fortaleza. Entonces, una empresa quiere estar en Shanghái. ¿Por qué quiere estar en Shanghái? Porque está conectada con todo el mundo. Carreteras de primer mundo, puertos, aeropuertos. Entonces, como parte de esa política industrial, China ha mejorado su infraestructura de transporte terrestre, aéreo, marítimo. Y eso le da esa fortaleza de decir, ¿quieres estar en China? Pues hay que cumplir con estas reglas. Hay que transferir tecnología, permitir universidades que pues tengan ahí presencia en tu empresa. Y México hasta la fecha ha habido esfuerzos de mejorar la conectividad, pero no llegamos a ese punto de esa logística en la que no es que China sea un país, es que para triunfar tiene que estar tu empresa en China, en Shanghái, en Shenzhen, en Beijing, etcétera, ¿no? Entonces creo que, como comentaba Andrei, esta política es la que ha llevado a China realmente a posicionarse como el mayor inversor de recursos extranjeros, ¿no? En el mundo. Entonces habría que discutir esa parte también en México de qué esfuerzos se han hecho, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, la infraestructura ha sido pues un pilar clave también para que China reciba esas inversiones, Entonces, ¿a dónde se dirigen
en México las inversiones de China, pues principalmente a la Ciudad de México, ¿no? Muy en línea, ¿no? De lo Muy que comentan, ¿no? De sí. dónde se concentra el mayor dinamismo económico en México, pues va a ser ahí en la Ciudad de México, y ahí están llegando la mayoría de las inversiones desde China, pero bueno, hay otros factores también que bien se podrían aprovechar y que todavía no lo han hecho, ¿no? Porque bueno, a pesar de que China se ha consolidado como el mayor inversionista a nivel mundial desde hace 2 años, en México la inversión de China apenas representa el 0.2% del total de las inversiones que México recibe, y eso es muy poco considerando que estamos ante el mayor inversionista a nivel mundial, ¿verdad? Todavía en México seguimos dependiendo muchísimo de Estados Unidos. Más del 50% de las inversiones que México recibe vienen de nuestro vecino del norte. Y bueno, esa es una deuda, ¿no? Creo que esa es la principal limitante para México. Es una gran limitante, sí, porque, o sea, los políticos, los investigadores, economistas, siempre están insistiendo en la importancia de diversificar la economía, ¿no? Claro. Tanto la base exportadora como la inversión. ¿Por qué? Porque si dependes tanto de un mercado que el día de mañana tiene algún problema, así es, contigo o a nivel mundial tiene alguna crisis, va a impactar. Entonces, diversificar significa, pues, equilibrar este tipo de dependencias en el extranjero. Entonces, no sé, parece como que no han encontrado ni los funcionarios públicos o empresarios en China y sus contrapartes en México la manera de encontrar una manera de hacer negociación y atraer estas inversiones, ¿no? Ahorita estamos en un momento clave, ¿verdad? Por esta época post-pandemia que estamos viviendo y todo el congelamiento que hubo de las cadenas de suministros desde China, ¿verdad? Sabemos que China tuvo... Y que China paró gran parte del mundo, ¿no? Así es. Precisamente porque se detuvo la cadena de suministros. Exactamente. Cerrando la frontera de China. Así es. Entonces, ese cierre, ese congelamiento de las cadenas de suministro, pues significó un golpe duro para la economía, pero lo que están diciendo algunos analistas es que las empresas multinacionales están volteando a ver otros lugares, ¿no? Y están pensando en una estrategia que llaman China más uno, el tener una planta productiva en China y en otro lugar estratégico regionalmente, como puede ser América, ¿verdad? O América Latina, aquí cobra importancia porque muchas de esas manufacturas que se hacen en China, al final terminan en el mercado más importante, que es Estados Unidos todavía. Entonces, bueno, aquí cobra importancia México como un lugar estratégico para que todas esas empresas que están en China se relocalicen y vengan y aprovechen esa ventaja comparativa que nosotros tenemos, que es una cercanía con un mercado muy importante como es Estados Unidos. Un tratado como el TEMEC también. Así es. Sí, claro. Y yo diría que es el país, México es el país más indicado para esa estrategia, porque del otro lado pues tienes a Canadá, pero Canadá no tiene las condiciones que tenemos en México, ¿no? Como por ejemplo, la mano de obra para trabajar en rubros como el maquilero, por ejemplo, ¿no? Y sobre todo los salarios que tenemos en México, pues son... Canadá no podría competir con eso y estoy segura que probablemente no estarían interesados en hacerlo tampoco, sí. ¿no? Y esta cercanía con Estados Unidos pues nos permite atraer a estas empresas, principalmente en la frontera norte, aunque si te movieras al sur sigue siendo lo más cercano. Entonces, estratégicamente, México es un punto clave. Ahí la cuestión es saber en qué estamos especializados en México. Sabemos que tenemos polos industriales en México donde están las maquiladoras, pero ¿a qué se dedican esas maquiladoras como para traer empresas de una naturaleza similar, de modo tal que podamos hacer como clústeres o, pues sí, aglomeraciones de empresas que se dediquen más o menos al mismo rubro y que entre sí se apoyen, ¿no? Y que con eso puedan competir ya a nivel agregado, no solo una empresa, sino a nivel agregado, partiendo de temas como lo que mencionabas, como la infraestructura, por ejemplo, ¿no? O la misma inversión o esos subsidios que puede otorgar el gobierno mexicano a las empresas extranjeras con el objetivo de que estén, pues, a gusto, podríamos decir, entre comillas, en México, que se instalen, que se establezcan, que, digamos, entren como en ese status quo y que enseguida, pues, ellos ya puedan aportar ahora sí a México, ¿no? Así es, y creo que en programas anteriores comentábamos que Latinoamérica en realidad no es prioridad para la inversión china. Claro. Eso está claro. Ahorita tienen muy enfocado la parte del sureste asiático, de África, están entrando con mucha fuerza.
Latinoamérica, como bien lo concluimos aquella ocasión, pues se ve como una parte cercana a Estados Unidos. Entonces, el entrar ahí pues se vuelve complicado, ¿no? Pero la situación de esta recepción de inversión no es la misma en toda Latinoamérica. Hay países que están mejor posicionados, ¿no? En este tema, como por ejemplo Brasil, Chile, pues por ahí ya va entrando también Argentina. Pero hay otros que no están muy cercanos, como Colombia, por ejemplo. Entonces, ahí tendríamos que analizar, pues, qué es lo que busca esta inversión en Latinoamérica. Creo que es claro que mano de obra, pues, barata, ¿verdad? Y los recursos naturales. Y los recursos naturales, que era lo que iba a comentar, creo sería lo principal, ¿no? Como por ejemplo Chile, que es el mayor productor de cobre. Y para esa creciente población de China, demandante de espacios, pues casas, etcétera, pues viene a jugar un papel muy importante, ¿no? Sin embargo, no hemos podido realmente diversificar esa necesidad que tiene China en Latinoamérica. Entonces, no sé qué opinan ustedes sobre Latinoamérica en general. Sí, en América Latina yo creo que el mayor interés que tiene China es en los recursos naturales, ¿no? Especialmente la energía parece ser muy importante para China y ahí es en donde concentra la mayoría de sus inversiones que llegan aquí. Pero luego en México se dan casos interesantes, ¿no? Como el que había mencionado antes, el caso Huawei, ¿no? Que es una empresa que ha llegado a Ciudad de México a instalarse y a generar ciertos procesos que requieren de capacidades locales y que está buscando desarrollar en el futuro según sus planes de crecimiento en la propia región América Latina y en México, ¿no? Entonces, estamos, en el caso de México, yo creo que tenemos una oportunidad ahí en materia tecnológica para irnos por otro camino con China y no solamente concentrarnos en los recursos naturales, pero en general creo que el interés que tiene China en la región es en la extracción de recursos naturales por ahora. Sin embargo, hay algunas pistas para creer que podríamos hacer un vínculo en otro sector con China desde México. Y aquí yo también quisiera hacer un comercial académico de un informe y después un cuaderno de trabajo que me tocó escribir sobre características y potencial de las empresas chinas en México, ¿no? Y, por ejemplo, tuve la oportunidad de entrevistar ahí a personal de Huawei, de ZTE y de Didi también, 3 empresas chinas en temas tecnológicos que, bueno, se referían como obstáculos del mercado mexicano, el choque cultural hacia las marcas chinas, ¿no? Es todavía un tema que particularmente las empresas chinas tienen que afrontar si buscan llegar a México. Me decían que cada vez se ve menor este choque cultural, ¿no? Como que las nuevas generaciones aceptan más fácilmente a las tecnologías chinas y no creen este estigma que tienen las tecnologías chinas de que son chafas, de que no duran, etc. Sin embargo, todavía hay otra generación que tiene el estigma, pues, no sé, como grabado con fuego y que no se atreve a comprarse un celular, una computadora, una televisión de marca china, ¿no? O a veces ni se dan cuenta, ¿no? Ni se enteran, ni se enteran, ¿verdad? Qué bueno mi exactamente. celular. Sí. Es una marca de aquel país, O ¿no? el auto también. Sí, entonces son condiciones específicas que está presentando el mercado mexicano que son obstáculos para que estas empresas se desarrollen en el mercado mexicano y que después se dediquen a exportar hacia otras partes de América. Fíjate ahorita que hablabas, André, de ese tema. Creo que en un futuro sería bueno abordar ello, ¿no? De que las marcas chinas, no sé por qué, pero a diferencia de las estadounidenses, ellos tienen una versión que es la versión pues, mundial. Por ejemplo, mencionaba algunos de Uber y eso. Te sirve en todo el mundo, es la misma aplicación. Pero en el caso de China, no sé por qué, ellos siempre tienen su propia versión en China. Sí. Y la internacional es diferente. Uh-huh. Entonces lo vemos en Didi. El Didi que usamos aquí en México, en cualquier otro país,
no te sirve en China, tienes que bajar otra aplicación. Sí. O TikTok, Douyin pasa también. Pasa con TikTok también, pasa con el WeChat, que es una aplicación también que ellos tienen y no te sirve. Hemos tenido algunas dificultades con un maestro de China que queremos hacer videollamadas y no encontramos forma de hacerlo porque el Zoom, el Meet, pues ellos allá no se puede usar. Entonces las versiones que ellos usan pues están en chino, son complicadas de bajar, te piden a veces un código postal de China. Y sería interesante porque China todavía no se siente con esa tranquilidad de la misma versión que se utiliza en China, se utiliza en todo el mundo, como lo hacen las marcas, por ejemplo, de Estados Unidos. Sí, que son marcas globales, ¿no? Así es, y es la misma plataforma, entonces... Ahí por si alguien está pensando en ir a China y quiere usar Didi, pues allá no funciona la aplicación de Didi internacional. O que sepa por qué. Sí, por qué sucede sería eso, bueno ¿no? aquí platicarlo en unas sesiones futuras. Quizás como ese recelo que se tiene para que China reciba información del exterior o algo así, o sea, como... abrir completamente la comunicación, porque sabemos que eso en China pues es un bloqueo, ¿no? Que no puedas utilizar desde dentro de China. Entonces quienes estén ahí se van a enterar solo de lo que pasa en China y no en el resto del mundo. Entonces a lo mejor por ahí puede ir el asunto todavía, ¿no? Que uno diría, oye, pues ya en esta época pues hay una interconectividad entre países, empresas de forma financiera, económica, tecnológica, lo que tú pongas, todos estamos interconectados, pero los medios de comunicación pues, juegan un papel muy importante, ¿no? Que te pueden hacer formar una idea, una visión sobre algo, moldeado de acuerdo a lo que alguien que dirige un medio de comunicación dice, lo que quiero que sepan es esto, ¿no? A lo mejor por ahí va el asunto. Sí, definitivamente, pues moldean en muchas de las ocasiones nuestra forma de pensar los medios, ¿verdad? Yo quisiera, ya para ir cerrando esta charla, mencionar a una autora que he revisado para varios trabajos que he realizado que se apellida Parmentola. Ella ha también trabajado este tema de los determinantes de las empresas chinas y me parece muy interesantes algunas de sus conclusiones en el sentido de que ella va a decir que las empresas chinas salen de su país por razones diferentes a las empresas occidentales, ¿no? Que las empresas occidentales han tenido objetivos como aprovechar los recursos naturales, como las ventajas comparativas que tienen los territorios, etcétera, ¿no? Pero las empresas chinas, dependiendo a dónde se vayan, es decir, si van a un país desarrollado, bueno, van a ir buscando aprender, ¿no? Si van a estos lugares como Alemania, ¿verdad? Suiza, etcétera, van a ir con el objetivo de aprender, de instalar centros de investigación o entender cómo funciona un mercado desarrollado, ¿no? En cambio, si vienen a otras partes del mundo con niveles socioeconómicos más bajos, pues sus objetivos van a ser distintos, ¿no? Quizás aprovechar las ventajas de localización, extraer recursos, pero lo que dice Parmentola al final de uno de sus estudios es que el objetivo final que tienen estas corporaciones chinas es convertirse en líderes de su sector específico donde están desarrollándose, ¿no? Y ahí Huawei tiene un liderazgo muy importante, ¿verdad? Porque es quizás la empresa más conocida, más controvertida también desde China y sin lugar a dudas es el caso socioeconómico más importante que se ha generado en China hasta ahora, ¿no? De una empresa que hace 30, 40 años pues era simplemente un distribuidor de tecnología y que poco a poco fue escalando, pues hoy en día ya estamos hablando de un gran gigante tecnológico que está comparado y compitiendo exitosamente con empresas como AT&T y otras empresas que ya tienen grandes capacidades tecnológicas, pero también una gran experiencia en mercados internacionales, ¿verdad? En relativo poco tiempo lo que ha logrado esta empresa es muy importante, entonces es quizás el ejemplo para otras corporaciones chinas, ¿no? El caso Huawei, el hecho de que están escalando en el tiempo. Así es. Ahí quizás sería conveniente citar el tema y que mencionas también hace rato, que los productos de China anteriormente eran rechazados en el mercado por su calidad, ¿no? Sí. Pero recordemos que China ha vivido un proceso primero de copiar, es cierto, eran copias, se hace chinos copia, pero
ellos sí han dado el salto de que dominaron la copia y ahora innovaron. Y ahí esa empresa de Huawei es un claro ejemplo de cómo ha ido evolucionando su sistema de innovación tecnológico. Y bueno, al día de hoy generan productos nuevos, ya sin pasar por ese proceso de entender cómo es, porque ellos ya lo saben hacer, ¿no? Sí, a mí me gustaría aquí preguntarle a Luis algo interesante, porque esto que comentas, Carolina, es un aspecto que en China existe y en México y otros países latinoamericanos no, ¿verdad? Esto de atreverse a copiar, esto de sentir culpa porque estás transgrediendo las leyes de propiedad intelectual, pues los chinos parece que no lo tienen, ¿verdad? No se enteraron. Estamos bloqueados. No quisieron enterarse de que hay un montón de regulación, por ahí, ¿verdad? Entonces parece ser un tema cultural de que comprenden distinto, no sé, la tecnología que se crea en el mundo. ¿Tú qué opinión tienes, Luis? Pues mira, ese también es un tema complejo que yo creo podríamos dedicarle un programa. Pero sí te digo que en cuestión de derechos de autor, de protección, todavía están atrasados a nivel internacional. A diferencia, México se ha incorporado a organismos ya de primer mundo, de Europa, de Estados Unidos, y tiene que cumplir obviamente con ello, ¿no? Hay muchos autores que dicen que un país en desarrollo que utiliza reglas, utiliza leyes del primer mundo, pues nunca va a poder dar ese salto, ¿no? Porque los países del primer mundo también iniciaron, hay que recordar, copiando tecnología de otros países. Pero ya ahora que son de primer mundo desarrollados, pues ya ahora sí quieren un reglamento muy estricto, ¿no? Sí. Y eso es paradójico, fíjate eso que mencionas, porque si revisamos, por ejemplo, las cifras en China, pues es el país que mayor número de registro de patentes diarios tiene. Obviamente porque tiene una gran población, ¿no? Si lo vemos de manera porcentual, pues diría, bueno, no es tanta la diferencia entre China y Estados Unidos, por ejemplo, o cualquier otro país de los desarrollados. Sin embargo, es algo que está ahí presente, que están trabajando en eso. Entonces, a lo mejor estamos equivocados y no va por ahí de que, ay, no sabía, ¿no? No, sí sabías porque tú lo estás haciendo dentro de tu país. Sin embargo, pues ha sido la manera en la que sacas ventaja, ¿no? Y bueno, ¿comentarios finales? Pues mira, ya se nos está acabando el tiempo. A mí me gustaría solamente recordarles las redes sociales para que nos hagan preguntas, nos sugieran temas, que a veces aquí estamos de qué vamos a hablar, ¿verdad? Pero yo sé que ustedes ahí que nos están escuchando, pues han de tener una infinidad de temas que quisieran que tratáramos. Así que por favor ahí envíenos un mensaje por Facebook, Twitter, Instagram, cualquier red social, ahí estamos como SecBC UABC. Así es, sí, pues enfatizar simplemente esta parte, ¿no? De que estamos abiertos a que nos propongan temas, preguntas específicas también, podría ser muy interesante también. Si alguien quiere venir a conversar con nosotros sobre China y sus relaciones que ha establecido con otros países del mundo, más que bienvenidos. Por una mínima cuota, ¿no? Entonces, somos académicos, no tenemos fines lucrativos. Así es. Entonces, bueno, eso es, envíenos sus preguntas, temas de interés y con mucho gusto aquí los podemos abordar. Así es, y bueno, nos escuchamos próximamente de nuevo aquí en Diálogos de China y el Mundo para entender un poco más cómo es esta relación de este país emergente más importante, digamos, actualmente en la economía y bueno, en muchos otros temas. En los micrófonos, Luis Ávila, André Guerrero y Carolina Sayas. Nos escuchamos próximamente. Hasta luego. Hasta luego.